Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Busque San Juan capítulo 2, versículo 13. San Juan capítulo 2, versículo 13. El tema para el día de hoy los tres aspectos, entre paréntesis, o raíz del plan de redención. Amén. Amén. Entonces vamos a ver. Juan capítulo 2, versículo 13 dice así la palabra del Señor. Le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. 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 Si ustedes se dieron cuenta, aquí ocurren 3 cosas. Lo primero, la limpieza del templo. Lo segundo es que los judíos le preguntan y él dice: bueno, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Y en tercer lugar, es cuando él, ¿cierto? Muchos decían creer en él, pero él conocía lo que había dentro de ellos. Amén. Entonces vamos a ver esos 3 aspectos porque tienen mucho que ver con la vida del creyente. Amén. Amén. Lo que quiere él de nosotros. ¿Qué cosa quiere él? Primero, la limpieza del templo, que somos Amén. nosotros. Amén. Lo segundo, recuerde, destruir el templo y reedificarlo habla de la muerte Amén. y la resurrección de Cristo. Amén. Y en tercer lugar, que no todo aquel que dice: no, si yo creo, sino que lo que él quiere es que nosotros realmente seamos sinceros y le creamos. Amén. Creamos a su palabra porque él conoce los corazones, dice. Amén. No tenía necesidad que nadie ese testimonio de hombre. ¿Sabes qué? Que él no cree. ¿Sabes qué? Que él sí es un verdadero. Él cree. No. Pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, en el corazón del hombre. Amén. Vamos a orar. Señor amado, estamos delante de su presencia. Padre Gracias, Santo, orando. Y gracias, Señor, Gracias, por su Señor. palabra, su infinita bondad y misericordia. Cómo su palabra nos ha hecho crecer, Señor, día a Sí, día, Señor. Señor. Amén, Señor. Cada día, Señor, usted, Señor, construye, edifica, Señor, el templo, Señor, que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestra Así alma, es, Señor. Señor. Amén, Oh, Señor, sí, gracias, Señor. Señor, porque podemos creer a su palabra, Señor. Amén, sí, Podemos Señor. vivir su palabra, esforzarnos por Bendito vivir su sea palabra, tu nombre, Señor. Padre. Gracias por todo, Padre. Yo le suplico y ruego, Señor, que usted bendiga a cada hermano, cada hermana, Amén, Señor. así sea, Señor. Cada joven, cada señorita que va a escuchar este mensaje, Señor, y Así que es, su Señor. palabra pueda hacer vida en nuestros corazones. Amén, Gracias sí, por Señor. todo, Padre. Le suplico y ruego que usted nos bendiga en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Amén, y amén. amén. Dios le bendiga Gracias, grandemente. Tomen asiento, hermanos. Bueno, ustedes sabían, hermanos, que esta palabra que nosotros hemos estudiado ahora, la que hemos leído, más bien dicho, fíjense que ocurre en 2 ocasiones.
al comienzo de su ministerio, porque fíjese que aquí lo que está ocurriendo es después de las bodas de Cana. Amén. Y la boda de Cana es el primer milagro que él hace, Amén. ¿cierto? Y él dice, no, guarden silencio, todavía no es mi hora, ¿se acuerdan? Sí, amén. Entonces, después de eso, él sube a Jerusalén para la fiesta. Esto ocurrió en el principio de su ministerio, pero fíjense que también ocurre al final de su ministerio. Cuando a él lo suben en un pollino, ¿se acuerda? Amén. Él llega a Jerusalén y encuentra la misma situación y nuevamente empieza a dar vuelta a la mesa de los cambistas nuevamente en 2 oportunidades. ¿Qué significa eso? Que en el comienzo de su ministerio y en este tiempo del fin ocurre exactamente lo mismo. Amén. Gloria a ¿Se Dios. da cuenta? Amén. Entonces, Amén. cuando yo pude ver eso, hermano, yo dije, wow, ocurrió 2 veces. Eso significa que en el comienzo de su ministerio, allá en el tiempo de los discípulos, ¿cierto? Y acá en este tiempo del fin, el mismo espíritu no cambia. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces lo que vamos a estudiar el día de hoy ocurre entonces al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos estudiando. Amén. Y vamos a ir, a medida que vamos estudiando, vamos a ir posicionándonos en este tiempo del fin. Amén. Amén. En estos versículos entonces veremos, como les decía anteriormente, 3 aspectos del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En primer lugar, veremos cómo Dios, Él mismo, Jesucristo, limpia Él solo el templo con el celo de Dios, dice la Biblia. Recuerde que esta profecía la hizo David, Amén. ¿cierto? Así es, amén. Salmo 61, si no me equivoco. David dijo, el celo de Dios me consume. Así es. Amén. Amén. Entonces, bueno, se dieron cuenta que el celo de Dios era el que estaba actuando en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él vino como Mesías Amén. a cumplir, ¿qué cosa? Las profecías. Así es, Amén. Señor. Y nos vamos a dar cuenta que esto que está ocurriendo en el templo, la limpieza que Él está haciendo, hermano, esto fue profetizado, hermano. Así es, Amén. Señor. Amén. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que ver las profecías nada más. Así es, Tenían Señor. que ver, así como nosotros estamos viendo este tiempo del fin, estamos viendo las profecías que dijo Correcto, nuestro Señor sí, Señor, Jesucristo amén. y nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Así. Mire, la hermana Marcela me compartió anoche, ¿cierto? Cómo es que se está legislando, o más bien dicho, presentaron, hermano, los satanistas, los que adoran a Satanás, un documento para que el satanismo en Chile sea legalizado. Entonces, ellos quieren que esto salga ley y esto en 3 meses debiera salir esta ley. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en el mundo, son Así es, Señor. señales, por hermano. Amén. Esto que está ocurriendo ocurrió en el tiempo de Elías, ocurrió en Amén. todos los tiempos, hermano. Así es. que a mí me extrañaba que todavía esto no pasara en Chile. Ya está pasando, hermano, recuerden, Satanás, estos son el Edén de Satanás. Amén. Todos los reinos le pertenecen a él, entonces, Amén. bueno, Satanás, sabemos que tanto la religión, hermano, que sigue las tradiciones humanas, hermano, donde han echado a Jesucristo fuera, la edad de la Amén. Odisea. Amén. Oiga, Satanás tiene el control de eso, hermano. Correcto. Así es, Pero Señor. eso están engañando. Amén. Pero ahora el satanismo no viene a engañar, por hermano, ellos se declaran abiertamente satanistas. ¿Se dan Amén. cuenta? Ahora, cuando vemos, hermano, las Olimpiadas, tanto homosexualismo, ¿cierto? Hombres peleando contra mujeres y sintiéndose mujeres, hermano, y todas las cosas que vemos, hermano. Oiga, eso también, hermano, Jesús dijo que iba a ser como aquellos días, ¿cierto? De Sí. Sodoma y Gomorra, como aquellos días de Noé. Y Amén. nosotros estamos viendo el tiempo que estamos viviendo. Es verdad, Cosa que Señor. cuando nosotros, los más antiguos, los más viejitos, por así decirlo, éramos niños, no se veían estas cosas, hermano. Así es, así Era es. impensable, hermano. Amén. Entonces, cuando yo converso con Tabita, con Claudio, con Germán, ¿cierto? Con mis hijos, ¿cierto? Entonces yo empiezo a hablar con ellos y yo les digo, ¿saben qué? Es que para nosotros estas cosas son chocantes, por así decirlo. Correcto, así es. Como que uno, oiga, yo me recuerdo cuando estaba voy a confesarles algo, hermano. Cuando yo trabajaba en el negocio del colegio, entonces fíjese que yo conocía a los que eran homosexuales, por hermano. Entonces cuando venían a comprar yo les decía, atiendan por favor, y yo no quería atender porque no querían ni siquiera tocar la mano, por hermano. Entonces sé que no es la forma correcta, por hermano. Pero sabemos que esos espíritus, hermanos, que están ahí, hermano, entonces uno, hermano, simplemente
no somos como la gente joven, que dije, bueno, hay que aceptarlo porque son así. Entonces hay otra mentalidad, ¿se da cuenta? Amén. Pero nosotros tenemos la mentalidad antigua. Pero yo quiero decirles algo, hermano. A medida que más se acerca y más se acerca, vamos a ir viendo cosas tremendas, hermano. Vamos a ir viendo Amén. cosas peores, hermano. ¿Por qué? Porque el tiempo tiene que ser igual o peor a lo que fue en Sodoma. Amén. Igual o peor a lo que fue en los días de Noé. Así es, Señor. Entonces, por eso es que hoy en día, cuando la Biblia dice, y vieron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿cierto? Y empezaban a juntarse, a unirse a ellas, nosotros nos damos cuenta y vemos nosotros como creyentes, como ministros, pastores, hermanos, están viviendo en adulterio, hermano. Así es, Señor. Y entonces, antiguamente eso no se veía. ¿Por qué? Porque los creyentes eran temerosos de Dios. Amén. No hablando solamente del pastor, no hablando solamente de todos los que se congregaban, hermanos, no iban a una iglesia si no tenían temor de Dios. Así es, correcto. Ellos trataban de vivir la palabra, hermano. Tenían temor a Dios, hermano. No querían fallarle. Pero hoy en día se ha vuelto tan normal, hermano, en que llegue cualquier clase de persona y nadie les dice nada, hermano. Entonces, cuando la palabra sale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Enfrentan al ministro y dicen, oiga, usted no hable estas cosas, porque resulta que se va a enojar la persona, se va a enojar y se va a empezar a retirar. Pero nos damos cuenta, hermano, que estamos viviendo los tiempos finales, hermano. Amén. Entonces, Señor. nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llegó, Él vino a cumplir, hermano, las Escrituras, ¿cierto? Amén. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra, a través de las profecías, cómo es que cuando Él llegó y lo que Él hizo, estaba profetizado, amén. Amén. Entonces, en segundo lugar, veremos cómo nuestro Señor Jesucristo también en este encuentro, cuando se enfrenta en esta situación, Él predijo su propia muerte y resurrección. Amén. 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 Y por último, veremos cómo Dios, hermano, conoce los corazones del hombre y de la mujer. Amén. Conoce al verdadero creyente y conoce al falso, hermano. Amén. Entonces Amén, nosotros Señor. realmente cuando yo estaba pequeño, yo me decía, ¿cómo el Señor no se dio cuenta de Judas? Porque uno empieza a pensar, pues, hermano, Judas estuvo tanto tiempo con él, ¿cómo no lo identificó antes? ¿No? Si la Biblia declara de que él ya lo conocía, pues, hermano, Amén. y de hecho él estaba con ellos y le dice, de cierto os digo, uno de vosotros me entregará. Entonces, ¿quién lo va a entregar? Nadie sabía, pero él sí lo sabía. Amén. Y no tan solo eso, sino que le dijo el hijo de perdición. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que Dios conoce al verdadero creyente que se reúne a escuchar la palabra, Amén. cree en la palabra y pone la palabra por obra. Y también Él conoce al falso, ¿cierto? Que también se reúne a escuchar la palabra, Amén. pero no le cree absolutamente nada, pues, hermano, ¿cierto? Uno puede leer, puede hablarle. ¿Y cuántas veces nos hemos ganado nosotros, hermanos, a hablar? Yo me he ganado con ministros a hablar, hermano, de la palabra. Les he mostrado la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces ellos dicen, es que hermano, que usted está mal, porque resulta que lo que sale aquí era para esos tiempos, no para estos tiempos. Entonces ellos tienen a la Biblia, hermano, como por vieja, pues, hermano. Como que ya no es para nuestros tiempos. Y de hecho, saben ustedes, hermanos, hermanas, que por eso la Iglesia Católica, hermano, el Concilio Mundial de Iglesia quiere eliminar esta Biblia y hacer una nueva Biblia. Porque justamente ellos la consideran que está pasada de moda. Amén. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que al mismo tiempo, estos tres relatos que nosotros acabamos de hablar, también describen el proceso de la salvación del creyente. Amén. 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 Entonces, en la primera escena, ¿cierto? Cuando él empieza a armar todo eso que se arma ahí, pues, hermano, nos muestra la limpieza Amén. del templo de Dios. Amén. ¿Cuál es el templo de Dios? Amén. Wow, aquí hay que pintar, aquí hay que... No, pues, hermano, nosotros somos el templo Amén. del Espíritu Santo, hermano, amén. Amén, Entonces Señor. nos muestra, por así decirlo, cuando empezamos a ver estas cosas, hermano, nos muestra, ponga atención, el desagrado, el desprecio de Dios por el pecado. Amén. Amén. Señor, amén. Entonces, nos muestra la impureza del hombre, hermano. Y entonces lo que Dios quiere que el templo sea limpiado, pues, hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros nos vamos a presentar, hermano, a un trabajo, hermano, ¿qué es lo que hacemos, hermano?
¿cierto? Nos arreglamos lo mejor posible, buscamos la mejor pinta porque resulta que tenemos posibilidades de tener algo que no tenemos. Amén. Entonces nos esforzamos por ir a ese trabajo y entonces ¿qué hacemos? Nos arreglamos lo mejor posible, el hombre se afeita, la mujer hace que se arregle lo mejor posible, ¿cierto? El mejor traje, ¿cierto? El mejor perfume y va de la mejor forma. Ahora, eso es lo natural. Amén. Y ahora lo espiritual. Correcto, así es. Amén. Amén. Y ahora, ¿qué es lo que hace uno, hermano, cuando uno va a postular un trabajo? ¿Qué es lo que hace? Se levanta temprano y trata de llegar media hora antes, si no es antes, a esa posibilidad de trabajo. ¿Cuánto más delante de la presencia del Señor? Pues, hermano, amén. Amén. Tratamos de esforzarnos al máximo porque sabemos que aquí no estamos jugando, ¿qué cosa? La vida eterna, pues, hermano. Amén. 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 Entonces, nos damos cuenta, hermano, de que nuestro Señor Jesucristo, hermano, nos está mostrando aquí cosas, ¿cierto? Ahora, recordemos algo. La Biblia, ¿cierto? Nos dice que Dios ama al pecador. Yo eso se los he dicho Así muchas es, veces, Señor. hermano. Esa es una falsa, hermano. Cuando decimos, no, pero si Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, eso no sale en la Biblia. Eso, acuérdense que eso lo dijo Gandhi. Amén. Amén. Entonces, no existe texto que diga eso. Pero mire, Salmos capítulo 11, versículo 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Amén. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Aborrece al malo, ¿se da cuenta? Así Salmo es. capítulo 5, versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Amén. El malo no habitará junto a ti. Amén. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Correcto. Mira lo que dice, Amén. aborreces a todos los que hacen iniquidad. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Aborrece a los que hacen iniquidad, o sea, a los que hacen pecado. Entonces, Dios ama al pecador, sería totalmente contrario a la palabra. Amén. Amén. Señor. Entonces, ¿cómo podemos entonces presentarnos ante Dios como pecadores y acercarnos a Dios como pecadores? Tiene que haber una limpieza, hermano. Amén. Amén. Señor. La Biblia nos muestra que cuando el pecado sobreabundó, también dice la Biblia que sobreabundó la gracia. Así es. Amén. 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 Entonces, esa gracia la alcanzamos solo a través de Jesucristo, hermano. Amén. Y su obra, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Amén. 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 Entonces, nos Señor. damos cuenta que Él es la respuesta definitiva, hermano, hacia el pecador que somos nosotros, ¿cierto? Amén. Pero ¿qué es lo que hace la Biblia? Nos empieza a limpiar. Su Correcto. palabra nos empieza a lavar, hermano. Amén. Su palabra nos empieza a vestir, hermano. La Biblia dice que, Apocalipsis capítulo 9, su esposa se ha vestido, ¿eh? Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que nosotros, ¿cierto? Los creyentes nos estamos vistiendo con la palabra de Dios. Amén. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él vino bajo un tipo, recuerde que todo esto es tipo, figura y sombra, Amén. vino bajo un tipo a limpiar ese templo Así es. Amén. para que nosotros pudiésemos ver lo que hay que hacer, por hermano. Amén. Ahora Amén. nosotros aquí, por ejemplo, sabemos que es cierto que allá el pueblo de Israel, ellos traían sus sacrificios, ¿cierto? Amén. Y entonces, pensemos un poquito. La Biblia dice que cada uno de ellos tenía, ¿cierto?, que llevar o una oveja, ¿cierto? O un toro, ¿cierto? O una paloma, ¿cierto? Depende de lo que quiera llevar, ¿cierto? Pero piense que ellos se juntaban, ¿cierto, hermano? Para las fiestas. Y nosotros sabemos que habían 7 fiestas, ¿cierto? Pero la fiesta de la Pascua se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Y entonces después venían las siguientes fiestas más adelante. Ahora, ellos para ofrecer el sacrificio del animal tenían que caminar de donde ellos vivieran, por hermano. Entonces llevar una oveja, por hermano, por tanto trayecto, llevarle alimento a esa oveja, que esa oveja, hermano, no se vaya a dañar, porque si no ya no servía la oveja. Así es. ¿Cierto? Amén. Hablando de ovejas solamente. Ahora tenía que llevarle el alimento a la oveja para el camino, el agua para el camino, todo para el camino y también para ellos mismos, hermano. Entonces,
era tremendo, pues, hermano. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Entonces, como allá había que trasladarse no sé cuántos kilómetros, no había vehículo como ahora, entonces, ¿qué es lo que se empezó a hacer? Se empezó a vender alrededor del templo animales, pues. Se empezó, entonces llevaban la plata, compraban el animal, y más encima esos animales ya lo había visto los sacerdotes, así que lo compraban y estaba perfecto al tiro. Hay algunos que podían traer animal, no, está rechazado este. Entonces no había que comprar. Entonces le salía más fácil comprar el animal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso era antes. Se hacía fuera del templo. Pero ¿qué es lo que pasó? Que después se entraron los animales dentro del templo. Ahora, recordemos que el templo son los atrios, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, esos animales dicen, porque no están seguros, pero dicen que seguramente estaba en el atrio gentil, donde se ganaban los gentiles. Porque aquí estaban los atrios de los gentiles y por acá estaban los atrios de los judíos, que estaban totalmente aparte. Entonces, para hacer negocio, acá, al atrio de los gentiles era lo más probable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos entender que hay una escena, pues, hermano, en donde nuestro Señor Jesucristo llega ahí, hermano, y en vez de que estén las alabanzas, los atrios, en vez de que estén ahí todos orando, hermano, entonces había un comercio tremendo, hermano, amén. Entonces Él vino, hermano, porque había que cumplir ciertas escrituras. Ahora, todo lo que ocurrió en ese momento, hermano, lo que ocurrió es porque recuerde, cuando nuestro Señor Jesucristo llega a escena, es porque la maldad ya estaba incontrolable, hermano. Amén. Es porque dentro de los mismos templos donde ellos se reunían para adorar a Dios, ya no se adoraba a Dios. Y entonces nos trasladamos a este tiempo del fin y es exactamente lo mismo. Amén. Entonces esa es la primera escena. La segunda escena entonces nos va a revelar que Dios da nueva vida en Cristo. Amén. Entonces Él nos muestra, ¿cierto?, la muerte y la resurrección. Bueno, ahí entre medio está la sepultura también, por hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo? El nuevo nacimiento. Porque después, en el versículo 3 de San Juan, entonces es cuando nuestro Señor Jesucristo se encuentra ¿con quién? Con Nicodemo. Y le habla del nuevo nacimiento, ¿se da cuenta? Entonces hay una conexión a lo que Él viene cuando Él comienza su ministerio. Amén. Entonces, la Biblia dice que con su muerte, sepultura y resurrección, nosotros fuimos justificados, hermano. O sea, esto es en el comienzo de su ministerio. Ya estamos hablando aquí de justificación. ¿Se da cuenta? Romanos capítulo 4, versículo 25... Romanos 4:25 dice lo siguiente: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Entonces, cuando Él empezó a hablar, derriben este templo y en 3 días lo levantaré, ¿quién lo iba a levantar? Él mismo dice, y en 3 días yo lo levantaré. Amén. ¿Se da cuenta? Sí, ¿Por qué? Porque era Dios, pues, hermanos. Amén. Y a Dios no se le puede quitar la vida. Amén. 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 Entonces, y la escena final, entonces, nos muestra, hermano, la creencia superficial de la gran mayoría de las personas. Amén. Que dicen creer, pero no creen en el fondo. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos está revelando el plan de salvación de Dios, hermano, y que viene, hermano, solo a través de la verdadera fe genuina. Amén. Gloria Amén. a Dios. Entonces no hay otra manera, hermano. Existe, el otro día estuvimos hablando, hermano, que existía, hoy no recuerdo, pero estábamos hablando y hoy día estamos viendo que hay una fe correcta y una fe que no es correcta. Amén. Sí, amén. Hay unos que dicen creer, pero que no creen. La paz, verdad, la paz. Estaba la verdadera paz, la paz de Dios y la paz que da el mundo. Así es, amén. Amén. Y hoy día estamos viendo otro aspecto más, que hay una fe correcta y hay una fe incorrecta. Amén. Amén. Así que el Señor nos ayude. Amén. Entonces, vamos a entrar al primer aspecto, hermano, del plan de redención. Vamos entonces al texto básico que estamos viendo, el texto base que es San Juan capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos
y subió Jesús a Jerusalén. Ahora, él subió porque comenzaban esas fiestas, hermano. Ahora, esta fiesta tenía varios días. Jesús fue a Jerusalén. Vayan a ver afuera, por favor. Jesús fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Amén. Allí iba a comenzar nuestro Señor Jesucristo su ministerio. Y lo iba a hacer precisamente en el templo, en donde estaba profetizado que Él lo iba a comenzar. Amén. 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 Y en el templo es, usted sabe, donde se ofrecían las ofrendas y los holocaustos. Amén. Ahora, recordemos que cuando su madre, hermano, le sugirió a nuestro Señor que comenzase a manifestarse como el Mesías, ¿cierto? Amén. En la boda de Cana ahí en Galilea. Entonces nuestro Señor le dijo, todavía no ha llegado, no ha venido mi hora, ¿cierto? Así es. Y por esa razón, el milagro, dice la Biblia, que allí se hizo, lo hizo lo más forma secreta posible. Amén. Amén. El Señor sabía que el lugar en donde Él debía comenzar su ministerio, según las profecías, tenía que ser en el templo. Ahora, cuando yo veo, ¿cierto?, lo que ocurrió en las bodas de Cana, hermano, pues eso es muy importante porque tiene que ver, hermano, cómo es que el agua que representa el Espíritu Santo, ¿cierto?, Amén. que representa la revelación de la palabra, ¿cierto?, fue convertida en vino. Amén. Ahora recordemos que el vino es la estimulación, Estimulación. ¿cierto? Cuando usted dice, wow, esto yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo, me ha sido Amén. revelado. Amén. Yo por años luché para entenderlo, pero ahora Dios me ha revelado esto y eso produce un gozo en el creyente, pues, hermano. Amén. Amén. Entonces, Amén. Gloria lo a que Dios. Dios nos está mostrando, que lo que ocurrió en las bodas de Cana, ¿cierto?, nos está mostrando que esa agua, ¿cierto?, que en el fondo cuando usted está en una fiesta no quiere tomar agua, pues, hermano, ¿cierto? Entonces ellos querían tomar el vino, ¿cierto?, en la fiesta, y entonces nuestro Señor dijo, bueno, lo que viene a continuación, lo que este ministerio va a hacer, hermano, va a ser una revelación para todos ellos. Y el Amén. vino estimula. Amén. El vino, hermano, alegra, hermano. Amén. Amén. Entonces el Señor sabía, hermano, entonces que el lugar de su ministerio, donde él tenía que comenzarlo, era en el templo. ¿Por Amén. qué? Porque los profetas así lo anunciaron. Vamos a hablar solamente de una escritura, hermano. Busque Malaquías capítulo 3, que es, me parece que el último libro antes del Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese? Juan el Bautista. Amén. Amén. Y dice, ahora mire, ponga atención porque ahí hay un punto y coma. Y dice, y vendrá súbitamente, significa de repente, súbitamente, ¿cierto? Y vendrá de pronto, o vendrá en forma inesperada. ¿Qué dice? A su tiempo, a su templo, perdón, el Señor. Amén. ¿Dónde iba a ir el Señor? A su templo. A su templo. O sea, después del mensaje de Juan el Bautista, el Señor se presentaría ¿dónde? En el templo. Amén. Amén. Mire, dice, a quien vosotros buscáis. ¿A quién estaban buscando? Al Mesías. Amén. Amén. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene. ¿Quién viene? Jesucristo. Amén. Ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, está hablando de que primero se iba a presentar Juan el Bautista Amén. con su mensaje rápido y después el Mesías se iba a presentar en el templo. Amén. Amén. Veamos el versículo 2 para que veamos qué es lo que el Mesías viene a hacer cuando se presenta en el templo. Dice, ¿a quién? 3:2. ¿A quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Se da cuenta? O sea, su venida, Amén. hermano, va a ser tremenda. Amén. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él Así es, venga? señora. ¿Quién podrá soportar su venida cuando Él venga? Amén. Amén. Sí, Señor. Ahora esta profecía es tanto para su primera venida y su segunda venida. Amén. Amén. Sigamos, dice, porque Él es como fuego purificador. Amén. Amén.
y como jabón de lavadores. Oh, bendito seas, Padre. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, Gloria a Dios. porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes Amén. son estos? Sí, Señor, amén. Los que cargan la palabra, hermano, amén. Amén. Gloria a Dios. Sí, Padre. Los afinará como a oro Gloria a y Dios. como a plata, Gracias, y Señor. traerán a Jehová ofrenda en justicia. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, esta tremenda profecía habla, como les decía, tanto de su primera como de su segunda venida. Amén. En su primera venida, Él viene a limpiar el templo natural. Amén. Pero en su segunda venida, Él viene a limpiar los corazones del templo espiritual. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios Amén. para siempre. Amén. Amén. Ahora, mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice, porque Él es como fuego purificador y Amén. como jabón de lavadores. Entonces, esa es la misión de Él, pues hermano. Amén. 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 Porque Él viene, ¿a qué? A quitar lo falso. Amén. A quitar lo cochino, lo inmundo. Amén. Amén. Todo lo que estorba, Él lo viene a quitar. Gloria a Dios. El Amén. profeta había anunciado de que cuando el Mesías viniera, iba a limpiar a los hijos de Leví. Amén. Es decir, a los sacerdotes. Amén. Y recuerde que la Biblia dice que en Apocalipsis capítulo 5, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Sí, Señor, amén. Entonces Él viene a limpiar a los hijos de Leví. Amén. Es decir, a los sacerdotes. Amén. ¿Y qué más? Y a purificar las ofrendas que hacía el pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque sin duda ellos lo estaban haciendo mal, pues hermano. Amén. Amén. Así es. amén. Entonces, el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo era cumplir la profecía. Amén. Amén. Ahora, en realidad, cuando él allí se encontraba, él se encontró con un verdadero problema, pues hermano. Correcto. Y es por eso que los líderes judíos, hermanos, de aquel entonces, lo terminaron rechazando violentamente a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿acaso hoy día nuestro Señor Jesucristo no ha sido rechazado Amén. violentamente, hermanos? Así es, Señor. Amén. Su palabra, hermano, ha sido rechazada. Por eso es que Apocalipsis capítulo 3, hermano, cuando habla sobre la edad de la Odisea, dice él que está fuera, hermano. Lo echaron fuera de las iglesias, lo echaron Amén. fuera y dice que él está a la puerta y llama. Amén. Así es. Amén. ¿Quién quiera cenar con él? ¿Quién quiera comer con él? ¿Qué significa eso? ¿Quién quiera tener su palabra, Amén. hermano? Amén. Recuerde que la palabra es el alimento del creyente. Sí, Entonces Señor. es interesante que el comienzo del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo se relaciona con la fiesta de la Pascua. Amén. Amén. Ahora recordemos, hermano, que la Pascua, ¿cierto? Sabemos que la Pascua es un juicio, pero también, hermano, es una protección. Amén. Porque en la Pascua, pues, hermano, donde se iba a matar a los primogénitos. Usted sabe lo que es muerte. Eso significa muerte espiritual, hermano. Amén. Pero también, hermano, había que sacrificar en la Pascua al cordero y la sangre, hermano, que era puesta en el dintel, hermano, protegía a todo primogénito. Amén. Amén. Ahora la Biblia dice que nosotros somos los verdaderos primogénitos en este tiempo del Gloria a fin. Dios. Amén. Nosotros somos los que recibimos toda la herencia, pues, hermano. Amén. Amén. Entonces, Gracias, Padre. sabemos que nosotros somos una clase de creyente, hermano, que está creyendo en la profecía, hermano, que nuestro Señor nos ha dado. Amén, Señor. Gloria a ti. Entonces, Jesús, cuando él, hermano, decide ir en el tiempo de la fiesta, ¿cierto? De la Pascua, esto entonces tiene un significado, hermano, muy importante, hermano. Amén. Amén. Para entenderlo, entonces, debemos recordar la importancia, hermano, que tiene esta fiesta a nivel nacional para los judíos. Pero nosotros sabemos que también tiene un significado espiritual. Amén. Amén. La fiesta de la Pascua, hermano, la Biblia dice que conmemoraba, hermano, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Así es. Amén. Amén. ¿Sabe lo que significa para nosotros? Exactamente lo mismo. Gloria a Dios. La Amén. liberación de nosotros Amén. del Egipto espiritual. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que en la Pascua
ellos mataron a un cordero, ¿cierto? Así Pero es. ahora nosotros en la Pascua, ¿cierto? Cuando fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo, era el verdadero cordero, dice la Amén. Biblia, Amén. que Señor. quita el pecado del mundo. Amén. Ni siquiera los cubre, sino que los quita totalmente, Amén. hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Entonces la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, dice la Biblia que nuestro Señor, nuestro Dios, ¿cierto? Envió su ángel, ¿cierto? El ángel de la muerte, ¿cierto? Para matar a todo primogénito de los egipcios. Pero dice la Biblia que pasó por encima, ¿cierto? De las casas de los israelitas, hermano. Así es, ¿Por Señor, qué? amén. Porque ahí había una sangre, pues, hermano. Correcto, Una Padre. sangre protectora, Así es, hermano. Señor, Amén. amén. Entonces ellos sabían lo que Dios había hecho con su pueblo, hermano. Amén. Porque Dios lo liberó con mano fuerte. Y entonces las ordenanzas de Dios era que ellos celebraran la Pascua, hermano. Amén. Amén. La celebraban anualmente, todos los años. Esto se celebra el día 14 del mes de Nisan. Siempre he enseñado esto que queda entre marzo y abril, hermano. Amén. Ahí está esa fecha, hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿a qué hora se celebraba esta fiesta cuando se entregaban los sacrificios? Entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, hermano. Amén. Amén. Ahí ellos sacrificaban los corderos y comían la cena de la Pascua. Entonces, subió, hermano, nuestro Señor Jesucristo, Él subió solo, hermano, amén, para observar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que también se celebraban en aquel momento, amén. Amén. Aquí dice en el libro de Zacarías, capítulo 45, versículo 21, dice lo siguiente: el mes primero, el mes de Nisan, a los 14 días del mes, dice, tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Amén. Entonces nos damos cuenta que la fiesta de Pascua y la fiesta de los panes sin levadura se celebraban juntas. Amén. Ahora recordemos, ambas fiestas representan a nuestro Señor Jesucristo. La Pascua nos muestra la sangre que tiene que ser derramada para la remisión o el perdón de pecados. Así es. Así Amén. es, amén. Y la fiesta de los panes sin levadura nos muestran a Cristo y su palabra no adulterada. Amén. 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 San Juan capítulo 2, versículo 14. Veamos entonces una vez que Él subió, con qué se encontró. Amén. Sí, Señor. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, vamos a imaginarnos un poquito, vamos a ver lo que Él encontró. Jesús encontró que Jerusalén estaba llena de peregrinos, Amén. judíos y gentiles, porque esa fiesta era una fiesta, hermano, que se celebraba a nivel no tan solo nacional, sino que internacional en aquellos años, hermano. Era una fiesta muy importante, hermano, amén. Y iban judíos y gentiles, podemos decir, de todo el mundo antiguo que había ido para celebrar esa fiesta. Por causa de aquella multitud que había llegado, la Pascua llegó a significar un negocio, hermano, grande para los mercaderes de Jerusalén que trabajaban en el templo. Ahora, cuando uno se pone a investigar, hermano, se pone a estudiar, se empieza a encontrar, hermano, porque usted sabe que hay muchos escritos antiguos, hermano, que nos muestran cómo ocurrieron los hechos y cómo se hacían las cosas en aquel entonces. La Biblia, fíjese que, como le decía anteriormente, no especifica el lugar exacto de la Biblia, pero los eruditos dicen que estos mercaderes, hermano, y estos comerciantes se ganaban, como yo les dije, en el atrio gentil. Amén. Amén. Entonces, el atrio significa atrio o patio, para que ustedes entiendan. Amén. Amén. Entonces, estos negociantes vendían bueyes, ovejas y palomas, como sí lo dice la Biblia, que eran para los sacrificios, y también estaban los cambistas. Amén. Amén. Entonces, hay que entender quiénes son estas dos clases de personas. Correcto. Así es, Amén. Señor. Amén. Amén. Veamos entonces cuál era el trabajo que realizaban estos mercaderes y estos cambistas dentro del templo. Ya, los mercaderes
como no era práctico, como yo les decía anteriormente, ni tampoco era fácil trasladar, hermano, a su familia y trasladar también a un animal, entonces ellos venían de tierras lejanas. Entonces ellos, la gran mayoría, ya no llevaba a sus propios animales, hermano, para ofrecerlos en sacrificio, sino que ellos preferían llevar el dinero, la plata, ¿cierto?, para poder comprar un animal, ya que arriar un animal, un largo trecho, era demasiado pesado. Amén. Así es, amén. Eso era lo que entonces hacían los que vendían los animales. Se lo vendían a aquellos que querían ofrecer un animal en sacrificio. Amén. Ahora recuerde, era un mandamiento, era una ordenanza de Dios, había que hacerlo. Amén. Por otro lado, los cambistas, la Biblia dice, la ley estipula que todo hombre judío mayor de 20 años, amén, o de 20 años hacia adelante, debía pagar un impuesto anual en el templo. Amén. Pero solamente se podía, hermano, pagar con monedas judías. No monedas extranjeras, solamente la moneda judía. Amén. Entonces, de modo que los extranjeros tenían que usar su moneda local que ellos tenían y venir y cambiarla con los cambistas. Amén. Amén. Sus monedas extranjeras entonces no servían, tenían que ir donde los cambistas. Ahora, este era el trabajo que tenía cada uno de ellos. Entonces, nosotros naturalmente podemos ver que el trabajo de ambos grupos era importante. Amén. Amén. O sea, se necesitaban los cambistas. ¿Para qué? Para poder entregar las ofrendas. Y también se necesitaban aquellos que vendían los animales para poder ofrecerlos en sacrificio. Amén. Ambos trabajos eran necesarios Amén. para celebrar la fiesta. Entonces, ¿cuál era el problema? Lo que había comenzado como un servicio, hermano, para adorar. ¿Cierto? Amén. Entonces eso con el tiempo se había degenerado. Amén. Señor, amén. Lo que pasa es que ellos tenían un régimen corrupto, hermano. Correcto, sí, La Señor, Biblia nos amén. enseña que los principales sacerdotes, recuerda, ahí estaba Anás y ahí estaba Caifás. Ambos estuvieron de comienzo a fin, desde cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ambos líderes estaban ahí. Y ambos de ellos eran terribles corruptos. Amén. Ellos no les importaba la usura, hermano, no les importaba la explotación. Ellos habían hecho mercadería ¿de qué cosa? De la religión, por así decirlo, o del evangelio, hermano. Amén. Señor, amén. Entonces nos damos cuenta que la religión se había vuelto algo insensible, hermano, algo totalmente materialista. El templo de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo, se había vuelto una cueva de ladrones. Amén. Amén. Mateo 21, versículo 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, Amén. mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Entonces, vemos, hermano, o veamos si no es lo mismo lo que está ocurriendo hoy en día en muchos templos donde se supone que se va a adorar a Dios. Yo me he encontrado, hermano, con muchas de estas cosas. Mire, mientras Jesús, nuestro Señor, paseaba por los terrenos sagrados del templo, entonces se empezó a encontrar, hermano, que dentro del templo se habían convertido en verdaderos bazares. Así es, Señor, amén. Entonces era para horrorizarse, pues, hermano. Nuestro Señor se enfureció por lo que ellos estaban haciendo. Amén. Amén. La atmósfera de adoración ya no estaba. ¿Se da cuenta? Lo que debiera haber sido un lugar de adoración, un lugar de reverencia, un lugar de oración, se había convertido en un lugar de comercio insultante, hermano, a la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, nosotros podemos imaginarnos, hermanos, que el sonido de la alabanza, hermano, de la música sincera en la adoración,
de las oraciones fervientes, hermano, pidiendo el perdón de pecado, ya no estaba, pues, hermano. Oh, bendito Dios. Se había ahogado porque solamente se escuchaba, en vez de adoración, en vez de oración, se escuchaba el mugido de los bueyes, Correcto, los Señor. balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, hermano. Amén. Y no tan solo eso, hermano. Piense usted en la feria, piense usted en el mercado, hermano. De gloria. Todo eso ahogaba, hermano, lo que es la adoración a Dios. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, usted traslade el ruido ese de la feria, trasládelo dentro del Oh, templo. bendito Dios. Así es, Señor. Vea usted, hermano, el regateo. Cuando empiezan los comerciantes, venga a gritar y venga, compre el mejor cordero, venga y compre las mejores palomas. Y ellos empezaron a ofrecer sus productos. Así es, Señor. Amén. Porque era un negocio, hermano. Así es. Los cambistas, los comerciantes y los clientes, todos ellos estaban metidos en el negocio. Oh, bendito Dios. Así ¿Y qué es lo Señor. que vemos hoy día? ¿No nos Así damos es, cuenta, Señor, hermano, amén. que la religión se ha convertido en un negocio? Amén. Amén. Sí, ¿Se da cuenta? Ahora, pensemos también en el olor, hermano, a los desechos de los animales que había dentro del templo, hermano. Correcto, Así es, Señor, amén. bendito Qué Dios. tremendo, hermano. Oh, alabado Entonces, sea el cuando nombre del Señor. nuestro Señor Jesucristo ingresa a aquel lugar y observa todas estas cosas de que la pureza de la adoración en el templo era un asunto olvidado, ya no había santidad en aquel lugar, ya no había temor de Dios, ya no había respeto por las cosas sagradas. Oh, Señor. Ahora verdad, piense Señor. usted, dígame si no es lo mismo hoy en día, hermano, Amén. cómo Amén. las iglesias hacen comedores para vender onces y almuerzos. Amén. ¿Para qué? Para solventar los gastos, hermano, de la iglesia. Yo me recuerdo, hermano, que yo esto lo vi, no tan solo en las denominaciones, hermano, sino que también las iglesias del mensaje, pues, hermano. Yo no aquí no defiendo a nadie. Yo me recuerdo, hermano, que en cierta oportunidad, hermano, yo siempre he estado en contra de eso, celebrar el cumpleaños del pastor. Siempre he estado en contra porque eso en la denominación, hermano, yo lo vi, hermano, y era una usura lo que se hacía ahí. Correcto. Así es. Y Señor. bueno, cuando yo llegué por primera vez a una iglesia del mensaje, me encuentro que se hacían tremendas fiestas cuando el pastor estaba de cumpleaños, pues, hermano. Y el pastor personalmente habló conmigo, hermano, yo el próximo domingo estoy de cumpleaños, no se olvide traerme mi regalo, pues, hermano. Yo me recuerdo, fue el primer año y yo lo quedé mirando con esa cara como yo diciendo, bueno, esto yo lo vi en la denominación y llego acá y me encuentro con lo mismo. Y entonces fue tremendo, pues, hermano. O sea, cada familia, cada hogar, pues, hermano, lo iban haciendo pasar, hermano, y cada uno tenía que presentar su presente al ministro. Así es, Señor. En ningún momento se nombraba a Jesucristo en ese momento, Correcto. hermano. Amén. Todo era la imagen del pastor, del siervo de Dios, y lo bien que lo ha hecho en estos años. Y como, oiga, hermano, era alabanza y alabanza al hombre en vez de que sea la alabanza a Correcto, así es, Jesucristo. Señor. Amén. Amén. Sí, Es Señor. verdad. Oh, que el Amén. Señor tenga misericordia, hermano. Amén. Amén, Señor. Por eso es que nosotros desde que comenzamos aquí dijimos, nunca esto será en este lugar. Así Y es, gracias a Señor. Dios así ha sido, hermano. Amén. Sí, Amén. Señor. Entonces, fíjese que yo he ido a otros lugares hablando de denominación y hablando, hermano, también aquí del mensaje, donde venden fotos, hermano, donde venden crucifijos, tratados, venden libros y toda clase de cosas. ¿Para qué? Para poder mantener el hogar del ministro, hermano. Qué tremendo, hermano. O sea, Pablo, hermano, él podría haberse ganado fuera de la iglesia de Tesalónica, hermano, o en los atrios, hermano, de la iglesia, y ahí él vendió, ¿saben qué? Con crucitas de palo, hermano, cómprenme, porque esto es un palo donde fue crucificado nuestro Señor. Así lo hace la iglesia católica, pues, hermano. Así es. ¿Se da cuenta? Ahora, esa es la gran ramera, pero las hijas han hecho y están haciendo Así es, señor, exactamente correcto. lo mismo. Amén. Entonces nos damos cuenta que los ministros son mercaderes también, hermano. Obligan a sus congregantes al consumo. Y no estoy hablando, como le decía, solamente de la denominación, sino que en todo ámbito religioso, hermano. Amén. Amén. Entonces, Jesús tomó una acción rápida y decisiva, hermanos. Amén. Ahora piense usted que entre nuestro Señor Jesucristo hoy en día a hacer eso. En una Así iglesia. es, Señor. Oh, Rey de gloria. Veamos lo que ocurrió, pues, hermano. Amén. Veamos lo que ocurrió ahí. Amén. Vamos a detallar y nos vamos a dar cuenta si no ocurriera exactamente lo mismo hoy en día. San Juan capítulo 2, versículo 15, el texto que estamos leyendo dice,
y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, Amén. y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Ahora, hermanos, pensemos un poco. Pensemos. Era un solo hombre, Oh, aleluya. pero este era Dios hombre. Amén. Bien. Ahora, pensemos un poco. Bien, Señor. Amén. Ese lugar estaba lleno a tope, por hermanos, era una fiesta internacional. Ahí estaban todos los ministros del Sanedrín, ahí estaba todo el pueblo ofreciendo los sacrificios, hermano. Era una tremenda fiesta, ahí estaban los que tocaban las cornetas, ahí estaban los que tocaban cada instrumento, hermano. Eran miles y miles de personas. Y llega uno solo, hermanos, que empezó a hacer un azote. Yo pienso que alguna gente, ¿qué está haciendo este oso con eso? Que está recogiendo del suelo, recogiendo unos pedazos de cuero donde seguramente se hayan amarrado a los animales para el sacrificio. Pero pensemos un poco, él lo estaba haciendo, hermano, y a medida que él lo hacía, hermano, yo pienso que él pensaba las escrituras que habían hablado los profetas, hoy se van a cumplir estas escrituras. Oh, sí, Señor, Entonces, amén. el mover de Dios, Oh, hermano, Dios, así el es, mover Señor, tremendo de amén, Dios, amén. porque cuando él Correcto, empieza, Padre. mire, ponga atención, echó fuera del templo. Gloria a Dios. No es que Amén. los empezó a corretear y nadie se Oh, movía. sí, Señor, amén. Dice, todas las ovejas y los bueyes, los echó todos fuera. Amén. ¿Y qué pasó con la gente que estaba ahí? Los dueños de esos animales, los comerciantes, ¿qué pasó con ellos? No pudieron hacer nada, hermano. Gloria a Dios, Absolutamente nada, porque Gloria a cuando Dios. Dios se mueve, hermano, cuando Dios quiere limpiar un ¡Aleluya! lugar, nadie se puede oponer a eso, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre, hermano. Amén. Oh, amén. Sí, Ahora Dios. piensa, ahí estaban los cambistas, hermano, ellos tenían sus mesas y él empezó a tomarlas y a dar las vueltas, hermano. Gloria a Oiga, Dios. hermano, piensa, hermano, las Gracias, monedas Padre. cayendo en el suelo y la gente tomando monedas, hermano. Oiga, la rabia que tiene que haber habido en esos hombres, Así es, amén. en esos comerciantes. Él dice, la Biblia volcó las mesas, las monedas quedaron tiradas por todas partes, hermano. Entonces, cuando él hizo ese azote de cuerda, echó fuera del templo a todos los mercaderes, ovejas, bueyes y todo lo demás, esparció las monedas y volcó las mesas. Pensemos un poquito, eso fue algo totalmente sobrenatural, Así hermano, es, Amén. Señor, amén. para una sola persona, por así Correcto, sí, decirlo, Señor, amén. Así es, Señor. a la luz de la resistencia férrea que tiene que haber tenido. ¿Cuántos se le tienen que haber oponido, hermano? Pero no pudieron hacer nada, hermano. Correcto, sí, ¿Por Señor, qué? gloria a Dios, Porque esto gloria a tiene Dios. un trasfondo Aleluya. espiritual, hermano. Amén. No va a haber demonio, no puede haber ningún demonio cuando nuestro Señor quiere limpiar un templo del Espíritu Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Nadie se puede oponer, hermano. Amén. Usted sabe, los demonios, hermano, ellos quieren ofrecer, hermano, quieren hacer de la religión, hermano, un comercio, hermano. Quiere que nosotros nos envolemos, pensemos en otra cosa. Entonces, si yo pago, entonces Dios más. No, si no es así, hermano. Amén, Dios Señor. quiere que nuestro templo espiritual esté limpio para la correcta adoración. Amén. Y Señor. ningún diablo puede oponerse para que el pueblo de Dios sea totalmente liberado, Amén. hermano. Señor, Gloria a Dios gloria para a Dios, siempre. Aleluya, Amén. Padre. Amén. Entonces veamos un momento lo Gracias, Señor. que por así decirlo pudo haber ocurrido. Los vendedores de animales enfurecidos entrarían en persecución frenética por sus animales. Afirmen sus animales, mis animales. Todos corriendo. Un poder sobrenatural llevando a esos animales fuera. Amén. ¿Qué bestia podía ser afirmada, hermano, si tienen tremenda fuerza, hermano? Entonces tienen que haber tomado tremenda velocidad, hermano, y la gente quedó un alboroto tremendo, esparcido unos para allá, otros por acá. Entonces, corriendo en diferentes direcciones. Entonces los que cambiaban, hermano, el dinero, furiosos, se abrían paso en medio del pueblo, entre el suelo, buscando desesperadamente sus monedas, hermano. Amén. Amén. Entonces los que vendían palomas, nuestro Señor les dijo, tomen sus palomas y fuera de aquí. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, veamos la autoridad que Él ejerció en aquel momento, hermano. Amén. Dios, así es, Amén. Señor, amén. Entonces, nos damos cuenta, hermanos,
que nuestro Señor, hermano, llegó a echar a perder el negocio de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque Él estaba liberando, limpiando el Gloria a templo, Dios, hermano. amén, Amén. amén, amén. Nuestro Señor Señor, Jesucristo gloria estaba a tu echando en el nombre. fondo a perder su economía, Así sus es, viajes Señor, al amén. extranjero. ¿Cómo ellos pagarían el campo que se compraron? ¿Cómo ellos pagarían sus lujos? ¿Se da cuenta? Amén. Sin duda que Jesús en su primera aparición logró que lo odiaran. ¿Se da cuenta? Amén. En su primera aparición al tiro se hace odiar, pues hermano. Amén. ¿Pero Sí, por Señor. qué? Porque Él venía a cumplir las profecías. Él tenía que limpiar el templo. ¿Se da cuenta? Amén. Tenía que Señor. purificar el templo. Amén. Sí, Padre. Ahora dígame usted si no se ganó el odio, hermano, cuando empezó a purificarnos a nosotros. Amén. Amén. Sí, Amén. Señor. ¿Sí o no? Amén. Padre. Los que no tenían, nuestra familia, hermano, Correcto. nuestras Sí, Señor, amistades. amén. ¿Qué le pasa a este otro? Ellos no veían en nosotros. ¿Qué te está pasando a ti? Ellos veían que el evangelio de Jesucristo nos había cambiado. Amén. Y entonces para ellos decían, esto no puede ser. Ahora, ¿con quién voy a ir a tomar? ¿Cierto? Ahora, ¿con quién voy a ir, cierto? A hacer las fechorías que antes hacía. Amén. No, tú no puedes seguir así. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los comerciantes, ¿cierto? Los demonios, aquellos que querían mantenernos a nosotros en una falsa adoración, Amén. se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos había libertado, hermano. Amén. Había limpiado el Gloria a templo, Dios. hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén, Señor. Gracias. Entonces, él no abrió su boca, pues, hermano. Él cuando empezó a pegar el latigazo, a echar fuera, a romper, él no habló nada. Pero cuando él abrió su boca, le dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis casa de mi padre, casa de mercado. Ahora recordemos un poco, hermano, ¿qué simbolizan las palomas? Simbolizan el Espíritu Santo, pues, hermano. Amén. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermano? Aparte de sacrificar, entonces ellos se sentían, bueno, yo tengo el Espíritu Santo. Ahora, dígame usted, ¿acaso eso no ocurre en las iglesias? Así es, Señor. Así Amén. es, Señor. Amén. Correcto. Oiga, ¿cuánto compran, por así decirlo, un puesto en el ministro? Amén. Yo el otro día hablaba con mi mamá, cómo es que un pastor de la denominación de nosotros, yo tenía cabros, y ese pastor, oiga, llegaba un marino, hermano, que nadie lo conocía, y en menos de 6 meses ya era diácono. Un hombre que llegó del ejército, hermano, que no tenía idea de nada de escritura, hermano. Lo pusieron de diácono y de maestro. Y también predicaba. Y él empezó a predicar cuando estaba en aquellos años, hermano. Los pollos no eran como son ahora. Así eran los pollos antes. Po. Si Jesús montó un pollo, él pensaba que era un pollino, Era un pollo grande. que era un pollo gigante, pues, hermano. Así de ignorante y en el púlpito y la gente diciendo, oh, amén. Es verdad. Nos damos cuenta, hermano, que todo era comercio, todo era negocio. Sí, amén. ¿Te recuerdas, Señor, hermano? terrible. Cuando se juntaban ahí, oiga, hay que juntar, viene el cumpleaños del pastor. ¿Cuándo el cumpleaños? En diciembre, así que ya estamos en enero ya, hay que empezar a juntar plata. Así era, hermanos. Bueno, todos vivimos eso en diferentes es, formas, hermano, amén. Amén, sí, Señor. Juan capítulo 2, versículo 16, entonces nuestro Señor dijo a los que vendían palomas, quitad de esto aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Amén. ¡Wow, hermano! ¡Qué tremendo! Así es, amén. Ellos con sus actos habían contaminado el templo, hermano, Amén. y corrompido su propósito espiritual que tenía el templo, hermano. Así es, Señor. Ahora recordemos, ese es el templo natural, ahora es tipo de lo espiritual. Amén. Amén, Entonces, sí, Señor. es lo que hoy en día se ve, se da cuenta, templos espirituales contaminados, hermano, Amén. porque no está dentro. Ahora pensemos, hablamos de templo natural allá, pero también aquí hay templos naturales. Amén. Por ejemplo, esto es un templo natural, hermano, Amén. pero Dios ya no habita en estos templos. Así es, Señor. Dios habita en individuos, se da cuenta, Amén. en personas, ¿cierto? Pero cuando Amén. hablamos de templos contaminados, no estamos hablando de esto natural, ¿cierto? Sino que estamos hablando de templos espirituales contaminados, porque no está dentro del templo
porque está dentro del templo lo que no debe estar. Correcto. Así es, Señor. Amén. Mire, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, hemos leído muchas veces esta cita, dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios Amén. y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. 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 Mire lo que dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, Amén. santo es. Amén. Amén, Ahora, Señor. ¿cómo se destruye el templo de Dios? Así es, Señor. ¿Cómo Amén. se destruye? Amén. Con las obras de la carne. Correcto. Amén. ¿Se acuerdan? Hemos hablado Amén. mucho de las obras de la carne, pues, hermano. Amén. Amén. Entonces, ellos estaban destruyendo el templo santo. Y fíjese que ese templo ni siquiera era tan santo, por así decirlo. ¿Sabe por qué? Porque el primer templo de Salomón fue destruido, pues, hermano, por Babilonia. Sí, amén. 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 Ahora, el segundo templo, el que hizo Esdras y Nehemías, la reconstrucción, ¿se recuerdan, Amén. hermano? Amén. Ese templo, entonces, era un segundo templo que fue hecho, por así decirlo, en una forma humilde, por así decirlo. Pero Dios estaba ahí, pues, hermano. Amén. Y ahora vea el templo de nosotros. Amén. Está construido de una forma humilde, Amén. pero somos templo de Dios, ¿se da Amén. cuenta? Correcto. Sí, Señor. Amén. Ahora, pasado el tiempo, después de los días de Nehemías, hubieron, recuerde, 400 años de silencio de Dios. Así es, Señor. Amén. Dios ya no habló. ¿Y cuándo habló él? Cuando llegó Juan el Bautista. Amén. Ahora, cuando llegó Juan el Bautista, había oscuridad espiritual. Así es, Amén. Señor. Amén. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio corto. Amén. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo, ellos estaban ciegos a más no poder espiritualmente. Correcto. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llega a él y llega a limpiar el templo. Pero ese templo, fíjese que no era el templo que había construido Nehemías. Así es, Señor. Ahora recuerde que ese era el primero, segundo y tercer jalón. Amén. Ahora recuerde que Zorobabel, Nehemías y Esdras estaban mostrando justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero llegó un rey que no tenía que ser rey. Amén. Amén. Herodes. Amén. Herodes no era un descendiente de Jacob, Así es, amén. era un descendiente de Esaú. Así es, amén. No tenía por qué estar reinando ahí. Pero ¿qué es lo que pasó? La historia cuenta que el pueblo judío era tan rebelde con los romanos, que los romanos, por burlarse del pueblo judío, pusieron un rey que no era judío. Y entonces Herodes, que no era judío, empezó a gobernar, y entonces Herodes, para poder mantener contento al pueblo, comenzó a construir este templo. ¿Se da cuenta? Porque Herodes era rechazado, hermano. Pero él empezó a construir este templo para poder tener quieto al pueblo. Entonces, cuando lo construyó, entonces todos empezaron, porque por algo se le llamó Herodes el Grande, porque él era un constructor. Dejó esa construcción y muchas otras. Entonces, cuando ellos vieron el templo que estaba construyendo Herodes, el cual era un rey ilegítimo, entonces todos empezaron a quedar admirados de la obra de Herodes. Pero esa obra era un engaño. Así es, Señor, amén. Porque cuando leemos la historia y nos damos cuenta que la Biblia dice que en Israel tiene que haber un solo sumo sacerdote, Así es. y ellos tenían 2 sumos sacerdotes, eso hablaba de lo falso que era todo eso. Así es, amén. Ahora, no tan solo era eso lo falso, sino que también todo el ritualismo que ellos hacían era falso, hermanos. Así es. Entonces ellos estaban destruyendo lo santo del templo. Correcto. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces ellos ofrecían los sacrificios para el perdón de los pecados, pero el templo ya había perdido la santidad que una vez Así es, tuvo, Señor. hermano. Amén. Ellos con sus hechos habían echado fuera a Dios en aquel entonces, al igual que hoy en día en la edad de la Odisea. Amén. Amén. Señor, amén. Y hoy en día el templo de Dios es destruido
Porque la santidad de Dios no está en las personas, Correcto. Así Amén. es, amén. que son los templos del Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. Entonces, cuando Jesús dijo, no hagáis de la casa de mi Padre, ¿qué les estaba diciendo nuestro Señor a ellos? Yo soy deidad. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de eso, hermano, Amén, hermana? Señor, amén, amén. Nadie se había atrevido Señor, a amén. decir, no hagáis de la casa de mi Padre. Nadie se había atrevido a Amén. decir que era una deidad, pero Jesucristo estaba diciendo. Amén. Sí, Él Señor. se estaba identificando como el Hijo de Dios. Sí, Amén. Señor, Él se amén. estaba identificando como el Mesías que tenía Amén. que venir. Amén. Y Él les estaba diciendo, vean las profecías. Amén. Yo vengo para limpiar todo esto que está inmundo. Amén. Yo vengo para limpiar el templo de Dios Amén. que ustedes han corrompido. Amén. Entonces, la profecía dice que llegará el día en que ya no habrá más ministros mercaderes. ¿Sabían ustedes eso? Amén. Hay una profecía en donde Dios dice, se acaban los mercaderes dentro del templo. Amén. La profecía dice que el templo de Dios, Amén. nosotros, será un templo santo. Amén. Busque el libro de Zacarías. Sí, Amén. Padre, amén. Me parece que es como el tercer, Sí. último libro. Amén. Ah, no. Zacarías. Mucho más. Zacarías capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. Zacarías 14 dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Amén. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Si usted se da cuenta, está hablando de santidad. ¿Se da cuenta? Amén. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ella y cocerán en ellas. Mire, ponga atención. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Qué está hablando? Que ya no van a haber ministros haciendo mercadería de la palabra de Dios. Amén, Amén. Señor. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ya no más ministros que vivan del lucro. Ya no más ministros engañadores, estafadores, mercaderes del evangelio. Amén. Mire, todo lo que está ocurriendo es al comienzo del ministerio de Jesús. Amén. Amén. Entonces también quiero que veamos que al final de su ministerio ocurre también exactamente lo mismo nuevamente. Jesús nuevamente entra al templo y actúa de la misma manera. Busque Mateo capítulo 21. Esto es al final de su ministerio. Amén. Cuando Jesús monta aquel pollino, ¿cierto? Amén. Mateo 21, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Amén. Y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Amén. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ellos no aprendieron la lección. Amén. Así es. Esos ministros amaban el lucro, ellos amaban el dinero. Jesús dijo que sus iglesias eran una cueva de ladrones. Y nuestro Señor profetiza que en el tiempo del fin, hermano, ya no habrán mercaderes, gracias al Señor. Amén, sí, Señor, Gloria a Dios amén. para siempre. Y ahora fíjese que nuestro Señor Jesucristo a ellos les profetiza, hermano, algo que sí ocurrió. Amén. Mateo capítulo 23, versículo 38, dice, he aquí que vuestra casa, hablando del templo, os será dejada desierta. ¿Se da cuenta? Amén. Nuestro Señor profetiza que el templo quedaría desierto por dejar de lado, ¿qué cosa? La santidad de Dios. He aquí, vuestra casa os
os es dejada desierta. Dios ya no habitaría en templo, hermano, natural, Amén. totalmente corrompido, hermano, amén. Así Y es. es esa, hermano, ponga atención a esto, esa misma profecía la que retumba una vez más para aquellos que no han guardado su templo espiritual. Amén. Señor. Amén. Aquellos que no cuidan, aquellos que no guardan su cuerpo espiritual, será dejada desierta. ¿Qué significa eso? No habrá Espíritu Santo, no habrá palabra en esa persona. Así es, Señor. ¿Está entendiendo? Amén. Amén. Entonces, podemos escuchar, hermano, a nuestro Señor Jesucristo decir una vez más, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Y es que uno de estos días, hermano, Dios mismo vendrá por su esposa que se ha ataviado, hermano, aquella que se ha vestido de toda la palabra, aquella que no tan solo cree, sino que también vive su palabra, hermano, amén. Amén. Entonces, uno de estos días Él vendrá, hermano. Y aquellos que no guardan la santidad de Dios, Amén. aquellos que corrompen el templo de Dios, el lugar santo, el lugar santísimo, dice la Biblia, serán dejados atrás. Así es. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora mire cómo actúa, hermano, el verdadero creyente cuando ve a nuestro Señor Jesucristo limpiar, hermano, el Amén. templo. Porque no todos se gozan, por hermano. Amén. Amén. San Juan capítulo 2, versículo 17. Una vez que los discípulos vieron, hermano, cómo Dios actuó, hermano, tirando esto. Fíjense que el pueblo judío, hermano, los judíos, ellos dicen, bueno, porque usted sabe que ellos odian a Jesús, por hermano. Amén. Amén. Y dicen, bueno, cuando nosotros nos damos cuenta que Él no podía ser el Mesías, cuando Él hizo esto en el templo. Él no podía haber echado los animales para el sacrificio. Él no podía haber agarrado a latigazo a las personas. ¿A dónde está el Dios de amor? ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, ellos no... Están las profecías de que Él iba a venir. Que Él iba a venir de una forma enojada a limpiar el templo, toda la suciedad que ellos tenían. San Juan capítulo 2, versículo 17, veamos a los verdaderos creyentes. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén. Amén, Señor. Amén. El celo de tu Amén. templo me consume. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, dése cuenta, este es el rey David, hermano, Amén. hablando estas cosas. Entonces los discípulos se acordaron lo que dijo el rey David. Ahora, Amén. ¿de qué está hablando para nosotros? A ver, ¿de qué está hablando? De que nosotros tenemos que tener un celo por este templo. Amén. Amén, Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. Porque resulta que nosotros somos responsables de la limpieza del templo, hermano, Amén. este templo espiritual. Cuando los discípulos vieron que su maestro, hermano, dispersaba a los mercaderes, empezó a agarrar el látigo y empezó a dar del látigo ahí en el templo, entonces ellos se acordaron del escrito está. Amén. Amén. Salmo 69, capítulo 9. Ahí está escrito, hermano. Entonces usted se da cuenta, la palabra inmediatamente cuando viene la limpieza, viene al creyente. Amén. Ah, Amén. entonces, ¿por qué? Porque el creyente es guiado por el Espíritu Santo, Así es, hermano. Señor. Amén. Entonces ellos vieron que la indignación de nuestro Señor fue justa Amén. Sí, Señor. y Amén. también fue escritural. Amén. El celo por la santidad no tiene compromiso con nadie. Amén. Amén. ¿Se dan Señor, cuenta, amén. hermano? Así como la palabra de Dios no tiene compromiso con nadie, también el celo de Dios. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba revelando su verdadera naturaleza Amén. como el juez de toda la tierra. Amén. Amén. Él no tan solo vino a buscar, no tan solo vino, hermano, a redimir, Él también vino porque Él es juez. Amén. Entonces, los líderes judíos, desde ese momento, nunca olvidaron el actuar de nuestro Señor Jesucristo, Correcto. ya que Él atacó su empresa, pues hermano. El centro del poder religioso estaba en eso, pues hermano. Amén. Así Amén. es. De hecho, las dos limpiezas físicas que hizo nuestro Señor Jesucristo, junto con las frecuentes, hermanos, denuncias en su palabra, cuando le decía hipócrita, ¿cierto?
cuando a ellos les habló de hipocresía, de sepulcros blanqueados, etc. Entonces todo eso motivó, hermano, a esos líderes para odiarlo tanto, tanto que lo llevaron a la crucifixión. Así es, amén. Yo pienso que cuando veo estas cosas, hermano, veo el plan de Dios, hermano. Correcto. Yo les Sí, voy Señor, a amén. decir la verdad a ellos y eso les va a provocar a ellos. Ellos me van a odiar. En vez de amarme, ellos me van a odiar. Porque yo les voy a decir las cosas que ellos han hecho mal y que ellos no han querido arrepentirse en sus Correcto, corazones. sí, Señor, Yo les voy a hablar la verdad y ellos, en vez de amarme, me van a odiar. Y como me odian tanto, entonces me van a llevar a la crucifixión. Y es ahí donde yo quiero ir. ¡Aleluya! Porque tengo que venir a redimir un pueblo, hermano. Un pueblo que está perdido en el pecado. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Entonces, Señor. esa es la primera escena, ¿se Gracias, da cuenta? Amén. Entonces, la primera escena nos muestra la limpieza de nuestro Señor Jesucristo en el templo natural y también en este tiempo final del templo espiritual. Amén. Amén. Entonces, el desagrado, hermano, de Dios hacia el pecado nos muestra con la limpieza. Amén. Amén. Señor. O sea, Amén. nosotros tenemos que limpiarnos nuestra vida Amén. espiritual. Amén. Amén. Señor. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, hermano, del plan de redención. Comienza en San Juan capítulo 2, versículo 18. Después de que ellos estaban ahí viendo todas estas cosas, hermano, ahí estaban los judíos, ahí estaba el Sanedrín, hermano, ahí estaban los sacerdotes, los principales, hermano. Entonces todos ellos estaban viendo, hermano, porque ellos, hermano, la santidad, ellos la mostraban, la reflejaban en la forma que ellos hablaban. Pablo dice que ellos hablaban de una forma tan fingida, hermanos. Yo me recuerdo, bueno, usted conoce las palabras fingidas, pues, hermano. Oh, ese pastor que usted, ¿cómo estás, hermano? Que el Señor te bendiga, hermano. Yo no puedo ser así, pero hay hombres que pueden ser así. Y entonces ellos, a usted le dan la mano así como... oh. Entonces no dan la mano como corresponde, hermano. Y entonces usted le dice, ¿sabe qué, hermano? Que pasó esto y hice esto, pero no importa, si Dios quiere eso tu corazón, hermano, no te preocupes, Dios te ama tanto. Yo me recuerdo que cuando enfrenté, hermano, a un ministro a los 13 años, yo le dije, pastor, ¿por qué usted está haciendo estas cosas que está haciendo en la iglesia? Le dije yo, tanto homosexualismo y usted le permite el púlpito a hombres adúlteros, le dije yo, y usted permite estas cosas. Y empecé, papá, 13 años, y el pastor me dijo, ¿cuántos años tienes tú? 13 años. Tú no conocías el amor de Dios, pues me dijo. Mira, el amor de Dios es tan grande, me dijo, no lo podemos tocar, y así con sus manos, tan alto que no lo podemos tocar. Y yo le dije, bueno, y entonces está el Dios, le dije yo, que es fuego consumidor, le dije yo. ¿Dónde está eso? Le dije yo. Es que tú no entiendes, me dijo, no entiendes. Lo que yo no entiendo es lo que usted está haciendo, le dije yo. Porque mi Biblia dice una cosa, le dije yo, y usted hace otra cosa. Entonces nos damos cuenta, hermano, que por causa de decir la verdad, Así es, somos odiados. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, por hacer lo que hizo, Él fue odiado, hermano. Amén. Amén. Y entonces, esto está ocurriendo en el principio de su ministerio, amén. Juan 2:18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Entonces ponga atención a esto. Seguramente lo que le están preguntando a ellos son parte del Sanedrín, pues, hermano. Amén. Son miembros del Parlamento, hermano. Los ministros que estaban cuidando la economía y el sostenimiento del templo. ¿Se da cuenta? Entonces yo le digo, ministro, para que usted me entienda que ellos son pastores, pues, hermano. Amén. Así es. Entonces ellos le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Ahora, mire, ponga atención. Ellos no querían preguntarle por qué hiciste esto. No, le estaban preguntando por qué hiciste esto, sino que lo que ellos le estaban preguntando, ¿bajo qué autoridad estás haciendo esto? ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces, ellos pedían una señal, hermano. Pero ellos estaban tan ciegos en su denominación
que no se dieron cuenta que el acto que él hizo, esa ya era una señal. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Limpiar el templo era una señal clara de que el Mesías era él. Amén. Así es, Señor. Amén. Dios les estaba entregando un mensaje a ellos a través del látigo. Dios les Amén. estaba entregando un mensaje a Amén, ellos Padre, a amén. través de voltear las mesas, Amén. a través de echar a todos esos animales del templo. Así es, Señor. Recordemos Amén. la profecía que acabamos de leer antes. Malaquías Amén. 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar? ¿Se da Amén. cuenta? Amén. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Por qué? Porque hay una limpieza espiritual. ¿Se da Amén. cuenta? Gloria ¿O a Dios. quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Amén. La Biblia dice que ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Amén. Amén. Sí, Gloria a Señor. Dios para Amén. siempre. Gloria a Dios. Yo me recuerdo, hermano, no me recuerdo qué profeta fue, dijo: hoy cuando viene la presencia de Dios, y él se agacha y dice: hoy he visto al Señor, dice él, y ahora qué será de mí, que soy un hombre pecador de labios Sí, Señor. inmundos. Amén. Amén. Isaías. Isaías. Isaías, ¿se da cuenta? Amén. Ahora dígame usted, Isaías se encontraba en la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Y él sabía que él no estaba en la condición Correcto, correcta, Padre. hermano. Amén. Ahora piense usted, hermano, cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo tenemos que estar? Amén. Amén. Gloria, así es, En Señor. forma Amén. de limpieza, hermano. Amén. Sí, mi Donde Señor. el cloro está y meternos, sumergirnos en el Amén. cloro espiritual, hermano. Oh, mi Dios, bendito sea, Padre. ¿Dónde dice? Dice: porque Él es como el fuego purificador, hermano. Amén. Y como jabón de lavadores, hermano. Yo no había leído nunca esto de que era un jabón de lavadores. ¿Para qué lo que es el jabón? Para sacar la suciedad, pero también para algo más. Para desinfectar, hermano. Amén. ¿No es así? Entonces el pecado es una infección, hermano. Amén. Amén. Y entonces Él es un fuego purificador, hermano. Usted, si quiere purificar algo, hermano, como el oro, tiene que meterlo en fuego. Amén. ¿Se da cuenta? Dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Entonces nos damos cuenta, hermano, que los líderes judíos conocían las profecías. Así es, Señor. Ellos Amén. eran estudiosos, pues, hermano. Amén. Y ellos eran grandes teólogos donde estudiaban la palabra, debatían entre ellos. Entonces ahí estaba el Sanedrín, allá estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los celotes. Había una serie de ramas, de denominaciones dentro del Sanedrín, y cada uno de ellos defendía su ideología, lo que ellos pensaban. Así es. Los líderes judíos, con su incredulidad, con la incredulidad que había en sus corazones endurecidos, entonces ellos pedían rápidamente una señal, pero no se daban cuenta que Él estaba haciendo una señal Correcto, dentro- Señor, delante amén. de ellos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no se daban cuenta? Porque la Biblia dice que ellos nunca aceptaban las señales que Él les mostraba. Mire, busque San Juan, capítulo 12. San Juan capítulo 12, mire, esto es súper importante, hermanos. Amén. Aquí vamos a ver que el corazón de ellos era incrédulo total, pues, hermano. San Juan capítulo 12, versículo 37, dice así la palabra del Señor. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, Amén. y se conviertan y yo los sane. Entonces la Biblia dice que Dios mismo los endureció. Amén. ¿Por qué? Porque ellos no eran dignos, hermanos, del Amén. Evangelio. Amén.
Y así hoy en día hay muchos que no son dignos del Evangelio. Amén. Y ellos ven las señales y no pueden creer en las señales que das hoy en Así es, día. Señor, amén. Ellos jamás le creerían. Su religión los había cegado. Sus corazones eran corazones de incrédulos. Amen. Teniendo los libros, teniendo las profecías, Amén. ellos veían las señales y aún así ellos no querían creer en las señales. ¿Por qué? Fíjese que un hombre puede estar en la verdad, puede citarle la escritura como tal como lo dice la Biblia. Yo he hablado con creyentes así, hermano. Así es, Señor, amén. Y yo le he dicho, hermano, busque la palabra en tal parte, leámosla juntos. Y la hemos leído juntos. ¿Y saben lo que me han dicho? Aún así no creo. ¿Qué se puede hacer ante eso? Oh, Rey de gloria, así es, No, Señor. pues ellos tienen el corazón incrédulo, pues, hermano. Amén. Ellos son ciegos, pues, hermano. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia dice, aún viendo las señales, no creían en él. ¿Y saben por qué ocurre eso? Eso es lo que le iba a decir. Porque ya la habían tomado mala. Amén. Y cuando a una persona le toman mala, ya no le creen. Amen. ¿Se da cuenta? Entonces, el hecho de que las autoridades del templo exigieran una señal, también expone la maldad que había en los corazones de ellos. Amen. Ellos sabían que la comercialización que ellos hacían era corrupta. Así es, Señor, Amén. 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 Ellos sabían, hermano, lo que ellos estaban haciendo en forma avara. Entonces, ellos sabían que la adoración en el templo estaba mal. Ellos sabían que el sacrificio ahí en el templo estaba mal. Ellos sabían que al tener dos hermanos líderes, dos cabezas, dos sumos sacerdotes, estaba mal. Amén. No obstante, ellos se negaban a admitirlo. Oh, Rey de gloria. ¿Se da cuenta? Amen. Entonces, al ver el corazón ciego que ellos tenían, Jesús les dice, Juan 2:19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahora todos, Amén. cuando él les dijo eso, le dieron vuelta y empezaron a mirar el templo. Y empezaron a ver las uniones, hermanos, las piedras, hermanos. Empezaron a ver los pilares, las cadenas, hermanos, que tenía el templo. Empezaron a ver la obra que había hecho. Y fíjese que el templo todavía ni siquiera estaba terminado, hermano. Porque esa construcción duró años. ¿Se da cuenta? Es más, cuando el general Tito llegó, todavía estaba la construcción del templo. Entonces, ellos empezaron a ver, a escuchar las palabras del Señor. Veían el templo y escuchaban las palabras y se burlaban de él. Oh, Rey de gloria. ¿O no? Así es, Señor, amén. Oiga, ¿cuántos años se demoró la construcción de ese templo? Llevaban más de 40 años construyéndolo y él dijo, derríbelo y en 3 días lo levanto. O sea, Jesús, ellos lo dijeron, este ni siquiera es arquitecto, ni siquiera es un constructor civil, no tiene maquinarias y lo va a levantar en 3 días. Entonces, si usted se da cuenta, el mundo religioso no tan solo se desconcertó por la palabra que él estaba diciendo, sino que las autoridades pensaron de que estaban frente a un loco, pues, hermano. ¿No le han dicho a usted loco por el causa del Evangelio? Amén. ¿No han dicho cuántas veces nos han insultado y nos han dicho que estamos locos? Así es, Señor, Amén. amén. Sin duda que ellos se rieron por la respuesta que le dio nuestro Amén, Señor. Señor. Lo que está diciendo este es una locura. Ahora piensen en el Sanedrín como ellos se burlaban. Si ellos eran teólogos, pues, hermano. Y también ellos podían mirar el templo y vieron la construcción del templo, hermano. Ellos sabían lo costoso y el trabajo de ingeniería que había costado construir el templo que construyó ese rey pagano Herodes. Nuestro Señor le respondió con una parábola, pues, hermano. Amén. ¿Para qué? Para que ellos no entendieran. Amen. Así es, amén. Recuerde, Lucas 8:10 dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino, pero a los otros por parábola, para que Amén. viendo no vean y oyendo no entiendan. Amen. Entonces ellos quedando mirando el templo no entendieron, pero nuestro Señor Jesucristo sí sabía lo que estaba hablando. Amén. Sí, Señor. Ahora,
veamos lo que ellos le responden en su ceguera espiritual a nuestro Señor. Juan 2:20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¿Se da cuenta? Ya 46 años construyendo el templo, hermano. Amén. Sin duda que ellos respondieron en forma indignada, pues, hermano. Así es, Señor, amén. Como dicen hoy en día, ¿dónde la viste que te haya demorado 3 días? Se han pasado 46 años. Ellos estaban furiosos por lo que Jesús había hecho, hermano. Y ahora lo consideraban un loco. Los judíos eran unos incrédulos. ¿Cómo era posible lograr en 3 días de trabajo lo que se había tardado 46 años? Las autoridades judías no entendieron en absoluto las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Pero el versículo 21 dice lo siguiente, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Amén. Amén. ¿Sabía usted que nuestro cuerpo también dura 3 días en que es muerto y resucitado? ¿Sabía usted eso? No. Claro, primer día, justificación. Segundo día, santificación. Tercer día, Espíritu Santo. Amén. Muerte, sepultura y resurrección. Amén. Son 3 días. Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y recuerde, la Biblia dice que nosotros fuimos a la cruz junto a él. Amén. Fuimos al infierno junto a él. Amén. Y también resucitamos con él. Así es, amén. 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 Ahora, ¿por qué Pablo enseña esto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, Amén. están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, dice Pablo, y ahí estaba con él yo siendo crucificado. Amén. Ahí estaba usted, hermano, hermana. Amén, Ahí Señor. estaba yo, hermano, hermana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó cuando nuestro Señor Jesucristo murió? ¿Qué pasó con estos 3 días? La Biblia dice que Él descendió y fue a las profundidades del infierno. Entonces, ¿qué es lo que dio Satanás? ¿Vio a nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí, pero también nos vio a nosotros. ¡Aleluya! También nos ¡Gloria a vio a Dios! nosotros, ¿se da cuenta? Y entonces, ¿qué pasó? Satanás no entendía por qué nos estaba viendo también a nosotros. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, vengo por las llaves de la muerte y del Hades. ¡Aleluya! Vengo a reclamar porque todos estos que están aquí son míos. ¡Gloria a Dios! Y ellos ya Amén. pasaron por aquí, Amén. pero ahora nunca más volverán a ¡Gloria pasar a por Dios! este lugar. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, cuando Él resucitó, con Él, dice la Biblia, también resucitamos nosotros. Amén. ¿Cuántos días? 3 días. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios para Gracias, siempre. Señor. Gracias, Entonces, analicemos lo que acaba de decir. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, Amén. su muerte como el cordero de sacrificio supremo, ¿cierto? Dejaría, hermano, obsoleto, ¿qué cosa? El templo de Jerusalén. Amén. Amén. El templo de Jerusalén, cuando él fuese muerto en la cruz del Calvario, cuando él, ¿cierto?, fuese sepultado y cuando él resucitase, entonces ese templo de Jerusalén quedaría totalmente obsoleto. Amén. 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 Ahora les quiero decir algo, hermano. ¿Ustedes han escuchado del tercer templo? Sí, amén. ¿Han escuchado que en Israel se tiene que edificar el tercer templo? Amén. Y entonces todo el pueblo pentecostal habla y dice, oiga, los judíos tienen que edificar el tercer templo. Entonces los pentecostales envían dinero a Israel. Entonces todo el mundo le envía dinero a Israel para edificar el tercer templo, pero Jesús no estaba hablando de eso. Correcto. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando del tercer templo. ¿Cuál templo? Nosotros, Amén. hermano. Amén. Nosotros somos el Aleluya. tercer templo. Amén. No Israel, hermano. Amén. Porque esa es la parte natural. Ellos rechazaron el verdadero sacrificio
sacrificio, Amén. la cruz del Calvario a ellos no les sirve de nada. Amén. Pero que es de nosotros, claro que sí, pues, Gloria a hermano. Dios, amén. Nosotros somos el tercer templo. Lo que se quiere construir en Israel es un engaño. Y ha engañado a muchos. Amén. Sea el Señor, aleluya, Padre. Gloria a Dios para Gloria a siempre. tu nombre. Hay algunos que todavía piensan, oh, bueno, hay que pensar en Israel, por hermano. Hay que pensar, oye, ya va a empezar la reconstrucción. Eso es un engaño, hermano. Amén. Puede venir el arrebatamiento y usted ni siquiera va a ver una piedra en ese lugar. Amén. Señor Jesucristo. Es el gran engaño, hermano. Ahora nuestro Señor Jesucristo sí está edificando el tercer templo, pero en nosotros. Amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo ya no habitaré más en templo hechos por manos de hombres. Amén. Y Amén, todavía Señor. el Israel natural pensando en su templo natural. Amén. Sí. Y nuestro Señor lo destruyó, pues, hermano. Amén. ¿Por qué lo destruyó? Porque Él estaba hablando del verdadero templo. Amén. Amén. Oh, gracias, Ahora, Padre. vamos a ver, busque San Juan capítulo 4. Y Él va a hablar del verdadero templo ahora. Amén. Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sabemos eso nosotros? Amén. ¿Cierto? La salvación viene de los judíos, de ahí nuestro Señor Jesucristo, y de ahí nosotros creemos en eso, ¿cierto? Sí, amén. Amén. Más, ahora mire, poca atención, más la hora viene. Y ahora está diciendo, ¿por qué? Porque Él ya estaba ahí, pues, hermano. Amén. Amén. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre Amén. en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu. Ahora, ¿dónde es? Dios es espíritu. Amén. 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 Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. Amén. Usted Señor. necesita un tercer templo. No, Señor. Usted necesita un lugar grande, hermano. Usted No, Señor. en su casa, hermano, puede adorar a Dios. Amén. Amén. Señor. Usted puede ser un perfecto adorador en una montaña. Amén. Sí, Señor, amén. Dios anda buscando verdaderos adoradores. ¿Se da cuenta? Amén. Ya no se necesita un templo para un Amén. verdadero adorador. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, y su resurrección como Señor triunfante serviría de fundamento, hermano, para un nuevo templo espiritual en su lugar de iglesia. Busquemos Primera de Corintios, hermano. Amén. Versículo 3, versículo 16, capítulo 3, 16. Esto lo acabamos de leer hace rato, hermano. Amén. Dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿De qué está hablando? Del templo espiritual. Amén. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo esta revelación de que el templo sería destruido y que Él lo reedificaría en 3 días, sus discípulos, fíjese que tampoco lo entendieron. Yo creo que sus discípulos también levantaron la cabeza y miraron el templo. ¿Sabe Amén. por qué? Porque San Juan capítulo 2, versículo 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, mire, se acordaron que había dicho esto Amén. y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Amén. O sea, ellos tienen que haber dicho, signo de interrogación, ¿a qué se habrá referido? ¿Qué significará? Que en 3 días va... Pero Él le vivió diciendo, Sí, amén. Él le vivía diciendo, es necesario que yo vaya y dé mi vida por vosotros. Es necesario, así como la señal de Jonás. Amén. 3 días y 3 noches es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, nos damos cuenta que los discípulos recibieron la revelación, hermano, Amén. de lo que significaba la palabra que nuestro Señor les había dicho ahí en aquel lugar.
Así es, Señor. Ellos creyeron en su palabra. No entendían, pero creyeron en su palabra. Amén. Y entonces la revelación vino después. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces ellos están demostrando que son genuinos adoradores. Amén. Y vemos que la fe de ellos es diferente a la fe de aquellos que no creían. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, veamos lo que estamos viendo ahora cuando nuestro Señor dice destruyen el templo. Esa es la segunda escena. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, la segunda escena que tras la muerte y resurrección de Cristo es la señal para el creyente. Amén. No es la señal para el incrédulo. Ellos pedían señal y Él les dijo la señal y ellos no pudieron entenderla. Ahora, ¿nos ha sido revelado a nosotros? Claro que sí. Amén. Nos revela, hermano, que Dios da nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Nos revela el nuevo nacimiento del creyente. Y ahora vamos a ir a la última parte, hermano. Nos queda poquito. Estamos bien en la hora. Juan capítulo 2, versículo 23. Amén. Juan 2, 23. Dice, ahora nuestro Señor, hermano, nos dimos cuenta que cuando vimos al principio que esta fiesta duraba 7 días, ¿no es así? Amén. Entonces nuestro Señor se quedó ahí en Jerusalén para la fiesta, pues, hermano, para pasar esta fiesta de los panes sin Amén. levadura y la fiesta de Pascua. Mire, Juan 2:26 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ahora, podemos ver, hermano, que fíjese lo que está diciendo. Oiga, ¿qué ministro no se pondría contento? Hoy están llegando cada vez más y más creyentes. Oye, mira, están llegando más y más personas a este lugar. Necesitamos agrandar este lugar. Necesitamos agrandar esta iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, aquí usted puede ver a muchos que escucharon la palabra de Jesucristo. Amén. Vieron los milagros que Él hizo. Ahora, Él también, ellos lo vieron cuando Él dio vuelta a la mesa de los cambistas. Amén. Ahora, ellos vieron cuando Él empezó a latigar a esos animales. Amén. Y seguramente a mucha gente le llegó más de algún latigazo, pues, hermano. Aunque muchos se pusieron furiosos, pero habían otros que no se pusieron furiosos, pues, hermano. Amén. Habían otros que al ver lo que vieron, lo que Él estaba haciendo, Aleluya. dijeron, ¡wow! Gloria a Dios. Sí, Señor. Hace Amén, tiempo amén, que amén. quería ver esto. Hace Correcto, tiempo que Padre. quería ver un cambio. Hace tiempo que quería ver la señal que Él está haciendo. Aleluya. Amén. Ahora ponga atención porque aquí nos quiere mostrar algo en nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, acababa de limpiar el templo Amén. de toda la perversión que había ahí, de la falsa adoración, hermano. Amén. Amén. Jesús ha permanecido en Jerusalén varios días. Él ha observado todo lo que están haciendo ellos y se dio cuenta, hermano, de la cacería, hermano, que ellos tenían espiritualmente en contra de los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que él, cuando se empezó a pasear, él empezó a discernir los corazones de las personas. Amén. Gloria a Dios. Él empezó a discernir los corazones del creyente y del falso. Amén. Juan dice lo siguiente: muchos creyeron en su nombre. ¿Qué significa eso? Ellos estaban identificando, wow, este tiene que ser un profeta, este tiene que ser el Mesías. Ahora bien, ¿en qué consistía esa creencia? ¿En qué consistía esa creencia? Sin duda que ellos estaban de acuerdo, mire, con la limpieza que hizo nuestro Señor Jesucristo en aquel templo. Así es, Señor. Amén. Ahora, pongamos en escena el tiempo actual. Amén. ¿Cuánta gente llega, hermano, y se bautiza, pasa el tiempo y ya para ellos no es lo mismo? Correcto, así es, Señor. Amén. Como dijo el profeta, personas que entran a las aguas y salen mojados solamente. Amén. Amén. Entonces, miremos, hermano, hoy en día usted puede ver o escuchar muchas personas que dicen amén a la palabra, que van a la iglesia, incluso parecen verdaderos genuinos. Pero veamos, sigamos leyendo. Juan 2:24 dice, pero Jesús mismo
no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Amén. Amen. Ahora, le hago una pregunta a usted, hermano, hermana. Cuando nosotros leímos, hermano, Ezequiel, ¿usted se acuerda cuando Satanás estaba con las piedras de fuego, hermano? Amén. Amén. Él se paseaba Satanás, ¿cierto? Y deseaba conquistar las piedras de fuego, hermano. Amén. Nuestro Señor Jesucristo compartía con nosotros también, po. Amén. Y Él nos conocía, po. Correcto. Amén. Sí, Señor. Él Amén. identificaba quiénes éramos nosotros. Amén. Entonces, nuestro Señor conoce al verdadero y al falso. Amén. Amén, Señor. Amén. Así es, Señor. Entonces, Amén. pensemos lo tremendo que está diciendo aquí. Fíjese que a esto se le llama predestinación. Amén. Amén. Hombres y mujeres que oyen su palabra y que la palabra produce vida. Pero también hay hombres y mujeres que la palabra no produce nada. Amén. Y que también fueron predestinados para que la palabra que produce vida no produzca nada en ellos. Amen. Amén. Sí, Señor. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo dijo un texto que es muy conocido, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? ¿Qué es lo que eran? Amén. La entrada para el reino de los cielos. Amén. Y aquí dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, que significa, ellos eran ministros, y en tu nombre echaron fuera demonios. ¿Qué es lo que eran ellos? Ellos eran hombres, mujeres, evangelistas como cualquiera de nosotros. Oremos por los enfermos, pongamos la mano sobre los enfermos. Oye, los enfermos sanan. ¿Se da cuenta? Amén. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Oye, qué terrible esto. Amén. Porque esa clase de gente pensaban que eran predestinados. Esa clase de gente pensaban que el cielo lo tenían ganado, Así es, hermano. Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. A Dios. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es que a Dios no le importa si una persona escucha mensajes, si una persona predica la palabra. A Amén. Dios no le importa si una persona va y ora por un enfermo y es sanado. Así A es, Dios Señor. no le importa si una persona echa fuera demonios, Amén. si va a la iglesia. Fíjese que todas esas características lo mismo hacía Judas. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Oye, la persona tiene un puesto en la iglesia. A Dios le da lo mismo. Porque lo mismo tenía Judas. Si dice creer, lo mismo decía Judas. Así es, Señor. Amén. Recuerde, Judas, en primer lugar, tesorero. Segundo lugar, echó fuera demonios. Uno de los más cercanos al maestro, pertenecía a los 12. Pero la Biblia dice que Jesús lo llamó hijo de perdición. Amén. Amen. Amén. Ahora, miren lo que dice la Biblia en el versículo 23 de Juan, de lo que estamos leyendo. Juan 2, versículo 23. Dice, creyeron en él. ¿Lo leyeron esa parte? Amén. Amén. Y en el versículo 24 dice, no se fiaba. Amén. Entonces la palabra creyeron y la palabra fiaban, ¿sabían ustedes que esa palabra son griegas y vienen de la misma raíz de palabra? Pisteu. Viene de la misma palabra. Entonces, lo que dice ahí, en estos dos versículos, en el 23 y 24, miren lo que dice, aunque creían en Jesús, Jesús no creía en ellos. Amen. Amén. Traducido en el griego. Amen. Traducido en el griego, Amén. decía, aunque ellos creían en Jesús, en el versículo 24 dice, Jesús no creía en ellos. Porque la palabra creyeron
y la palabra fiaba es la misma. Amén. En la etimología es la misma. Amén. ¿Se da cuenta? Amen. Es interesante, hermano. Amén. Entonces, lo que está mostrándonos aquí es que pese a lo que ellos decían y decían creer, él no tenía fe en la fe de ellos. Amén. Amen. Amén. Amén. Jesús consideraba que toda la creencia que ellos tenían era una creencia superficial. Amén. 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 Es como cuando hay dos personas que de repente se conocen, de repente pololean, por así decirlo, de repente se casan y de repente se separan. ¿Pero por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? Si estaban tan enamorados, si querían vivir juntos. No, es que el amor de ellos era un amor superficial. Así es, Señor. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús no se fiaba de ellos? ¿Por qué? Hoy en día dirían que Jesús es un desconfiado. Porque Jesús, yo los veo a ellos, pero no me confío de ellos. ¿Y qué es lo que es eso? Una persona desconfiada, hermano. ¿No así? Amén. Este que es desconfiado. ¿Ya? Entonces, pero no es así. No es así. Veamos lo que él declara, hermano. Lo que dice la palabra allí. En el versículo 25. Miren lo que dice la Biblia en San Juan 2:25. Dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, Amén. ¿sabe qué, Señor? Mire, esa persona no es de fiarse. ¿Sabe qué, Señor? No, si esta persona es buena, es buen creyente. Olvídese, po. Es muy buena persona. Jesús no necesitaba la aprobación Así es, Señor. intelectual, Amén. hermano, Amén. de nadie Amén. para aprobar las personas. Así es. Amén. Incluso la Biblia dice que los demonios tienen fe, por hermano. Así es, Señor. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta, hermano, que mucha gente llega y usted la ve y dice, wow. Yo me recuerdo de un pastor en Santiago, dijo lo siguiente, cuando una vez fuimos con mi esposita a visitarlo, dijo, mi iglesia sería una iglesia de cerca de 2000 personas. Sin embargo, miren los que somos. Somos apenas 200 personas. ¿Qué importa eso, hermano? Porque ellos buscan grande, buscan grandeza. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo, como dijo el profeta, Dios no cuenta a los verdaderos creyentes, sino que Dios los pesa. Amén. ¿Qué clase de creyentes somos nosotros? Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, lo que nos está diciendo aquí, que Él conocía todas las personas. Amen. Y en el fondo, Él sabía quién se iba a salvar y quién no. Él sabía quién era un predestinado y quién no era un predestinado. Amén. Amén. Así es. Entonces, aunque muchos afirmaban creer, pero mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 19. Mire lo que dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Amen. Amén. No, hermano, si yo defiendo. Hoy Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Hoy en día no, banda, no, nuestro Dios es tres. Eso es totalmente contrario. Pero el que está en lo correcto, el que dice, oh, nuestro Dios es uno, está bien, está correcto. Pero quiero decirte algo, los demonios también creen que Dios es uno. Amen. Y también tiemblan delante de la presencia de Dios. Amen. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que detrás de todo esto, lo que Dios nos está mostrando es que hay una predestinación. Amen. Amén. Por último, Amén. vemos a Dios que Él conoce los corazones de los hombres y de las mujeres. Amén. Conoce el corazón del verdadero creyente, que se reúne a escuchar su palabra, que le cree y que las pone por obra. Y también Dios conoce al falso, que Amén. también se reúne a escuchar su palabra, pero que no le cree nada. hombre. Así es, Señor. Así es, Amén. Señor. Amén. Wow, que Dios nos ayude. Amén. Entonces, hemos visto a Dios mostrándonos
que Él quiere limpiar nuestro templo Gloria a Dios. para que Dios habite dentro de Él. Amén. Señor. También nos mostró su muerte, su resurrección en nosotros, diciendo que el viejo templo o el viejo hombre es destruido para que así sea levantado un nuevo templo Amén. en donde poder habitar Dios en nosotros. Y también Dios nos ha mostrado que Dios conoce los corazones. Amén. Sí, Señor. Amén. ¡Qué enseñanzas, hermano! Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo conoce al verdadero adorador, Amén. al verdadero predestinado, al que ha creído en la verdad. Amén. Dios nos está guiando entonces, hermano, a través de su palabra, a través de la revelación de su palabra, nos está mostrando qué es lo que quiere de nosotros. Así Amén. es, Señor. Dios nos Amén. está mostrando cómo ser verdaderos templos del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tiene que haber una limpieza, Amén. aunque duela. Amén. 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 Danos, Padre. Dios nos está mostrando cómo ser verdaderos templos del Espíritu Santo. Cómo tener también una nueva vida en Cristo. Amén. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Y así ser verdaderos creyentes y no falsos. Amén. Dios le bendiga, hermano, Amén. hermana. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente. Padre. Espero que la palabra de nuestro Señor Jesucristo Amén. le haya edificado. Amén. Estamos hablando, hermano. Amén. Estamos hablando, hermano, la base del cristianismo. Amén. Para que usted y yo estemos firmes Así. ante Amén. las acechanzas del enemigo. Amén. Amén. Así que vamos a ir a las plantas del Señor para darle Amén. gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre. Amén.